Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. No se puede huir del genuino mensaje del Evangelio. En realidad, nadie puede quedar en medio sin definirse: o te posicionas de un lado o lo haces del otro. Aquí estamos una vez más en nuestro programa. Te saluda Pascal Osorno. Este programa es para ti, que te gusta la aventura y la adrenalina. Ruta 66, el camino que nos lleva al autor de la vida. Hoy en nuestra serie sobre el Evangelio vamos a encontrar en el capítulo 10 del libro de Mateo los primeros hombres que confiaron en las palabras de Jesús y experimentaron el primer desafío. Misión casi imposible es el tema de esta exposición que te presentamos. ¿Es posible vivir los principios de la fe y hacer la voluntad de Dios en pleno siglo XXI? ¿Cómo enfrentar la intolerancia de aquellos que ignoran las enseñanzas de Jesús? Acompáñanos en nuestro extraordinario viaje. Jesús es presentado como aquel ungido, aquel enviado que viene a implantar su reino, el reino esperado en las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a empezar a ver cómo esta misión de Jesús empieza a aparecer con más claridad. Vamos entonces a observar lo que viene a ser un mensaje predicado, anunciado aquí en Mateo, que va en realidad desde el final del capítulo 9 a partir del versículo 35 hasta el final del capítulo 10. Y podemos ver ya el texto sagrado según la Nueva Versión Internacional, que dice lo siguiente: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Rogad, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús anuncia que el reino está llegando, predicando así las buenas noticias, es decir, las buenas nuevas del reino, sanando las enfermedades y alcanzando con compasión a las multitudes necesitadas. Y aquí nosotros vemos la necesidad humana presentada como una gran cosecha, una cosecha que se necesita hacer. Es necesario que se envíen trabajadores para tan inmensa labor. Y Jesús da inicio a su gran misión que después se extenderá por siglos de historia, presentando la expansión del reino de Dios a través del mensaje del Mesías, que vino en la persona de Cristo. Vamos entonces a ver el comienzo del capítulo 10. Jesús llama a sus 12 discípulos y les da autoridad para expulsar a espíritus inmundos y sanar todas las dolencias y enfermedades de todo tipo. Entonces viene la lista de los discípulos, o mejor dicho, de los apóstoles, que aparece a partir del versículo 2. Los famosos 12 apóstoles son aquí enumerados. Tenemos a Simón, llamado Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, que es hermano de Jacobo. Después vienen Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, que era publicano, Jacobo, que por supuesto se trata de otro Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el que es celote, y finalmente Judas Iscariote, que como dice el texto, lo traicionó. Jesús presenta aquí a los primeros trabajadores de esa gran cosecha. Y esa misión que empieza a surgir parece ser una misión difícil, es decir, una misión casi imposible. Y es que Jesús empieza a enseñar las dificultades que estarán en el camino de aquellos que prediquen las buenas nuevas del reino. Y eso ya empieza con el propio Jesús. Anunciando esa misión, Él envía a los 12 y les dice que no fuesen a los gentiles ni a ninguna aldea o ciudad samaritana. En primer lugar, ellos deberían ir a las ovejas perdidas de Israel. Ellos deberían traer, o mejor dicho, llevar el siguiente mensaje: el reino de los cielos está cerca, sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsad a los demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. Es lo que dice el versículo 8. El reino de Dios llega, por tanto, con poder,
poder para vencer a los demonios, poder para sanar las enfermedades, para traer vida a los muertos, y este poder llega por medio de la acción del propio Señor Jesucristo. Jesús entonces enseña que ellos no deberían llevar oro ni plata, no deberían depender de provisión humana, no deberían llevar bolsa para el viaje, ni túnica extra, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador es digno de su sustento. Ellos deberían recibir de aquellos que serían beneficiados por la llegada de las buenas nuevas del reino. Y entonces la misión prosigue y Él les dice que en cualquier pueblo o aldea donde entréis, buscad a alguien que merezca recibiros y quedaos en su casa hasta que os marchéis de ese lugar. Al entrar, decid paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que vuestra paz reine en él, y si no, que la paz se vaya con vosotros. De esa forma habría una bendición o una pérdida de bendición dependiendo de cómo fuesen recibidos los enviados a esa misión difícil, casi imposible, pero que se vuelve realidad porque ocurre mediante el poder de Dios. La misión trae responsabilidades para aquellos que la reciben porque, como dice el texto, el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Es algo serio recibir esta misión para aquellos que están siendo enviados. Son enviados como ovejas entre lobos, por lo tanto deben ser astutos como las serpientes y sin malicia como las palomas. Ahí precisamente hay una dificultad que muchas veces nosotros no entendemos en la palabra divina, en el reino de Dios. Su mensaje trae una cierta división y separación. Por un lado es bien recibida y produce cosas extraordinarias. Por otro lado es rechazada y produce condenación. Nosotros ya podemos ver que eso era parte de la misión del reino desde el inicio, y Jesús, hablando sobre esa dura oposición, especialmente cuando se habla sobre las propias ovejas de Israel, dice: «Tened cuidado con la gente, os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Por mi causa os llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os arresten, no os preocupéis por lo que vais a decir o cómo vais a decirlo. En ese momento se os dará lo que habéis de decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por medio de vosotros». La misión del reino, la expansión del reino, por tanto, ocurre de manera sobrenatural. En consecuencia, la provisión viene de Dios y la acción del Espíritu está detrás de aquello que se está haciendo. La oposición, la lucha contra el reino, llega al punto de la radicalidad. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo. Hijos se rebelan contra los padres y terminan matándolos. Por causa de mi nombre, todo el mundo os odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Jesús anuncia que esta expansión del reino a través de esta misión apunta a un evento escatológico final y que habrá mucha lucha y radicalidad en la oposición, marcada por persecución que alcanza la propia familia. Por lo tanto, seguir a Cristo, ser su discípulo, es mucho más complicado de lo que algunas personas se imaginan. El discípulo será tratado como lo fue el propio Maestro. Jesús dice: «Miren, si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su familia». Pero pese a ello, nadie como cristiano de verdad debe tener cualquier miedo. No les tengáis miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, dice el versículo 26, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. Lo que se os susurra al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. En realidad, nosotros debemos temer a Dios y reconocerle en cada área de nuestra vida. La persecución y el sufrimiento por ser cristianos no debe desanimar a aquel que recibió a Cristo en el corazón.
Muchas veces pensamos que seremos bien recibidos por los amigos al haber asumido un compromiso cristiano. Pero tristemente no siempre pasa. Jesús sigue y dice: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. Así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos gorriones. Por lo tanto, hay una necesidad de tomar una actitud de valentía, de coraje radical en una misión casi imposible. Y es que pensándolo bien, mi querido oyente, ¿quién es el que tiene condiciones de enfrentar la propia muerte tranquilamente? ¿Quién es el que puede enfrentar una situación así? Eso es humanamente imposible, pero para Dios todo es posible y esa misión del reino se hace absolutamente posible. Jesús enfatiza la radicalidad y la imposibilidad de escapar de esa misión. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No creáis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Muchas veces el compromiso con Cristo, la relación absolutamente clara de vivir como discípulo de Jesús, provoca dificultades en el propio hogar de la persona. Por esto esa división ocurre en el compromiso con el reino que aparece descrito aquí. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Jesús está convocando a sus discípulos para una misión imposible humanamente hablando. Y es un compromiso que involucra toda la vida. Es una entrega total. Estás invitado, mi querido oyente, a hacer esa entrega en caso de no haberla hecho todavía. Puedes temer algún perjuicio, alguna dificultad, pero Dios te dará fuerza y la recompensa será, sin duda alguna, extraordinaria. Pensando en ello, el texto de Mateo 10 terminará diciendo: «Quien os recibe a vosotros, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, os aseguro que no perderá su recompensa». Así es, para aquel que tiene el compromiso con el reino de Dios en Cristo, seguramente habrá recompensa. Aunque sea aparentemente difícil la misión imposible, con Cristo al mando, trayendo el reino de Dios, se hace milagrosamente posible. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. Para entender mejor el texto del capítulo 10 de Mateo, aquí están las preguntas. ¿Estás preparado? Vamos con ellas. El capítulo empieza hablando de los 12 apóstoles. ¿Cómo podemos ser cristianos hoy en día sin la presencia de los 12 apóstoles? Pascal, de hecho, aquí nosotros tenemos un asunto muy, pero que muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús les dio la responsabilidad a los 12 apóstoles, que por cierto es un grupo muy curioso que incluye gente como Mateo, que es publicano, es decir, que trabaja cobrando impuestos para los romanos, y como Simón el Celote, que era una persona revolucionaria, que quería matar a los romanos. Y cómo ese grupo se reúne es muy interesante por su diversidad.
Esos apóstoles reciben su autoridad y como tales son únicos. Nosotros tenemos después a Pablo, tenemos al apóstol que sustituyó al traidor cuando Judas Iscariote se excluye por su traición, pero no tenemos apóstoles vivos hoy, como los tenemos en el caso de los 12 aquí. La pregunta es, ¿cómo queda eso? Si la autoridad fue dada a los apóstoles, ¿cómo queda nuestra situación hoy? ¿A quién le corresponde la autoridad apostólica? Lo que corresponde a la autoridad apostólica está en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son el testimonio de los apóstoles para nosotros, por lo tanto ninguna iglesia puede tener en sí misma la autoridad apostólica única y exclusiva, ni tampoco podemos aceptar que una persona se llame apóstol en el sentido en el que el Nuevo Testamento presenta a los 12 aquí. Ese sentido es absolutamente exclusivo. Fíjate, el versículo 5 del capítulo 10 habla de gentiles y samaritanos. ¿Se quedaron ellos fuera de la llegada del reino? Si es así, ¿por qué ocurrió? En un primer momento, el Evangelio inicialmente es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no significa que solo es para los judíos, significa que inicialmente, como ellos estaban esperando y aguardando el reino mesiánico, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el Evangelio les llega en primer lugar a ellos, pero después veremos en todo el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que el Evangelio también llega a los samaritanos y finalmente a todos los gentiles, es decir, todas las naciones. El versículo 8, por cierto, me ha llamado mucho la atención. Quiero saber cómo puedo sanar enfermos, resucitar muertos, expulsar demonios. ¿Es posible que todo eso ocurra en la fe cristiana hoy? Veamos, es importante entender ese texto como un texto dado a los 12 y la autoridad que viene sobre la Iglesia dada a la Iglesia de Cristo. Eso no significa que individualmente cada cristiano, para ser un cristiano verdadero, tiene que resucitar al menos un muerto y purificar a un leproso. La idea no es esa. Eso significa que la autoridad y el poder dado a la Iglesia inicialmente por medio de los apóstoles lo propició. Pero eso no quiere decir que vamos a poder hacerlo en todos los momentos y circunstancias de la vida. Eso se refiere a la historia de la Iglesia como un todo, no a individuos específicamente. Dios, en su poder, todavía hoy puede hacer cosas extraordinarias como vemos aquí, pero no hay una obligatoriedad en la vida de cada cristiano de hacer milagros. Por lo que entendí en la primera exposición, parece ser que el Evangelio siempre recibe una cierta resistencia. ¿Por qué siempre ha habido tanta persecución contra el cristianismo? ¿Y cómo funciona esa acción del Espíritu Santo en el momento justo? Como dice el versículo 19, en el que dice que viene y nos dará autoridad para hablar. ¿Él nos dará poder para decir lo que se tiene que decir? El mensaje de Jesús es contundente. Él no permite una actitud del estilo da igual, da lo mismo. Jesús viene con una palabra muy directa. En primer lugar, el Evangelio trae problemas y dificultades porque nos dice que estamos en deuda, que somos pecadores, que necesitamos arreglar nuestra situación ante Dios. ¿A quién le gusta una palabra así, cuestionando su propia manera de actuar? La autodefensa humana, la tendencia a justificarnos, rechaza la idea del pecado que la Biblia enfatiza tanto. Y además el Evangelio también es claro, y es exclusivo en el sentido de decir que el mensaje de la salvación está claramente definido en la persona de Cristo. Como el Evangelio de Cristo trae esa radicalidad, esa postura directa, objetiva, no hay alternativa. O la persona está a favor o en contra. Por lo tanto, aquellos que se posicionen en contra realmente actúan radicalmente y se pondrán a perseguir a los cristianos. Y Dios enseña que la manera de manejar, de lidiar con esta persecución, no es devolver con la misma moneda. No es posible hacer una guerra cristiana, matar a los demás en el nombre de Dios. Eso no tiene sentido. Se trata de no resistir, porque ese poder, ese mensaje viene de Dios y Él nos dará fuerzas de manera sobrenatural para sostenernos en una situación así. Incluso al contestar interrogatorios, es algo realmente sobrenatural que viene del mismo Espíritu de Dios. Parece que aquí hay una dificultad que resolver. No sé si se puede preguntar así, pero ¿no es Dios el Dios de la paz, el Dios de la familia?
¿Cómo entender entonces los versículos 34 y 36 de Mateo 10? Parece algo un poco sin sentido, ¿no te parece? Ya ves, todo esto nos confunde un poco, pues Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero aquí Él dice que vino a traer espada, no paz. ¿No creáis que he venido a traer paz en la tierra? ¿Qué cosa tan rara y confusa es esta? En realidad tenemos que entender el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Jesús está hablando de la necesidad de tomar una decisión ante la realidad del reino. En muchas circunstancias, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir una división en la familia. Una persona, por ejemplo, cree en Cristo y asume un compromiso de discipulado con Cristo. Pronto ella es perseguida y maltratada, a veces por sus propios familiares. ¿Quién no ha visto esta situación? Hemos conocido a personas que fueron expulsadas de casa por causa de su compromiso con Cristo. ¿Cómo sufrieron? Es en ese sentido en el que el hombre se vuelve en contra de su padre y la hija en contra de su madre. La familia debe, sin ninguna duda, reflejar la paz de Cristo, pero en este caso hay aquí una actitud específica de conflicto entre aquellos que están en el reino y los que están fuera del reino. Pues tengo una última pregunta. ¿Cómo entender ese pasaje que dice hasta que el Hijo del Hombre venga? ¿Cómo resolver esa cuestión conflictiva? Bueno, es cierto que parece difícil porque el texto dice: os aseguro que no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Algunos entienden que eso se cumplió en el año 70 con la destrucción de la ciudad y que eso habría sido una especie de juicio enviado por el Hijo del Hombre. Pero parece que esa interpretación tiene su fragilidad porque la idea de la venida del Hijo del Hombre apunta a la escatología final, al final de los tiempos. Por lo tanto, es posible que ese texto esté tratando de aquello que ocurrirá en el futuro cuando el Evangelio sea plenamente predicado. Esta realidad involucrará a Israel y entonces Cristo vendrá de manera plena. En las palabras proféticas de los Evangelios aparecen escenas que incluyen aquella época y la época futura, y esas escenas aparecen conjuntamente. Muy bien, gracias por las respuestas que nos han traído mucha claridad. Recuerda que puedes contactarnos en info@radioencuentro.net y en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 si lo haces desde fuera de España. También a través del Facebook en RTM Ruta 66. Vamos ahora a la aplicación de este estudio para ti que nos escuchas, querido oyente, una parte fundamental de nuestro programa. En Ruta 66 hemos explorado juntos el capítulo 10 de Mateo y nuestro tema ha sido una misión casi imposible. Así es, con la llegada del reino de Cristo Jesús, nuestro Señor, Él presenta su plan, su misión, porque es una misión que va a provocar y ya está provocando mucha oposición, mucha dificultad, mucha persecución. Ante ello, esa misión nos trae la gran verdad del reino, que es la venida de la salvación. Querido oyente, no hay como huir del verdadero mensaje del Evangelio. En realidad, nadie tiene alternativa. O te posicionas de un lado o tomarás posición en el otro. Por lo tanto, acuérdate, no te olvides. Para recibir esa gran salvación es necesaria aceptarla con todo el corazón. Pues bien, aquí terminamos hoy, querido oyente. Ruta 66 se despide prometiendo más enseñanzas y reflexiones sobre la vida y la enseñanza de Jesús. Sintoniza esta emisora y en este horario o a través de la aplicación RTM 360. Se despide Pascal Osorno. Aquí estaremos la próxima vez, si Dios lo permite. Hasta entonces.